Seguimos con la charla titulada Análisis crítico de la campaña Sobreviviendo a la sepsis. La cual está a cargo del doctor Carlos Danendra Novoa, médico internista de la Fundación Universitaria San Martín Sede Caribe, intensivista de la FUS en Bogotá. Agradecido con ustedes por la invitación, por la asistencia también. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las campañas de supervivencia. Vamos a hacer un análisis crítico de las campañas, por dónde va la sepsis en estos momentos. Realmente, pues, todos sabemos que uno de los principales inconvenientes que tenemos pues, en las urgencias y unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales, y la necesidad del conocimiento básico de la sepsis es muy importante. Es un problema real y actual que tenemos que corregir. Lo ideal sería prevenir, pero para eso se hicieron las campañas de supervivencia, para un manejo protocolizado de las cosas. Pero ¿por dónde va esto? Realmente las campañas de supervivencia hicieron un buen nivel de evidencia para algunas cosas, donde ellos tomaron el sistema GRADE, que es un sistema que le da fuerza a la calidad de la evidencia, donde el grado 1 fue fuerte, el grado 2 fue débil, y una calidad de la evidencia con un grado A alto, grado B moderado, grado C bajo y grado D muy bajo, ¿cierto? A partir de eso nosotros siempre tenemos que considerar que la sepsis hay que tomársela en serio. La mortalidad de la sepsis en Colombia es muy similar en el último estudio que se realizó en el 2014 a lo que se vive en todo el mundo. Una mortalidad en choque séptico aproximadamente del 36-53% en última revisión del 2014 por los colombianos en ciudades como Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá. Nosotros no participamos de ese estudio. Cuando nosotros hablamos de sepsis, básicamente tenemos que tener en consideración los datos de respuesta inflamatoria sistémica ya bien conocidos. Temperatura mayor de 38 o menor de 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, con una PC2 menor de 32, unos leucos mayores de 12.000 o menor de 4.000, y esto nos va a dar alguna probabilidad clínica de tener sepsis. La probabilidad de dos criterios es del 32% aproximadamente, de tres criterios 36%, 4 criterios 45% de tener sepsis. Pero cuando nosotros hablamos de sepsis, tenemos que tener en consideración entonces la definición clara, que es respuesta inflamatoria sistémica asociada a una sospecha de infección o que esté documentada esto. Cuando nosotros hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, en las campañas de supervivencia este año nos quisieron poner un poco más difícil. Ya nos pusieron unas variables inflamatorias, nos pusieron unas variables generales, y esto como para colocarlo más difícil, pero no deja de ser los datos de respuesta inflamatoria sistémica asociado a la infección documentada o sospechada, lo que nos puede dar el diagnóstico de sepsis. Cuando hablamos de sepsis severa, ya comenzamos a hablar de unos ciertos datos que nos dice la campaña de supervivencia, donde nos habla de una hipotensión inducida, ¿cierto? Que a su vez, esa sepsis severa debe corregir en algo con líquidos endovenosos, un lactato elevado, donde ellos siempre han tomado en consideración que un lactato mayor de 4 se debe tratar como si fuera un choque séptico, y un lactato por encima de 2 como si fuera dato de hipoperfusión clara. Una diuresis menor de 0.5, una PAFI, ¿cierto?, menor de 250 si el paciente no tiene neumonía, y si tiene neumonía menor de 200, creatinina mayor de 2, bilirrubina mayor de 2, plaquetas menos de 100.000 y un daño por coagulopatía por un INR mayor de 1.5. Cuando hablamos de choque séptico, entonces tenemos una presión sistólica menor de 90 con una tensión arterial media menor de 60 y un descenso de la basal de la sistólica más de 40 milímetros de mercurio, que además no responda a reposición con volumen por un tiempo de aproximadamente 15 a 30 minutos.
Si bien ahorita dijimos que el 45% de los pacientes que tenían 4 criterios de sepsis, decir, tenían sepsis, es porque nosotros tenemos en consideración algunas patologías que pueden tener datos de respuesta inflamatoria sistémica sin tener sepsis. Y eso pueden ser los pacientes quemados, pacientes con traumas, pacientes con pancreatitis, incluyendo pacientes embarazadas, pacientes con falla cardíaca, pueden desarrollar datos de respuesta inflamatoria sistémica sin entrar en este grupo, es decir, severa, del cual nosotros tenemos que interferir. Por eso, hace unas cuantas semanas en el New England Journal of Medicine, el señor Reinaldo Belomo, ya bien conocido por artículos de nefrología, comenzó a cuestionar lo de la respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes. Ellos tomaron en consideración algunas patologías, ¿cierto? Y algunas situaciones en las cuales los datos de respuesta inflamatoria sistémica se podían ver disminuidos, y quiso tomarlo en consideración y plasmarlo. ¿Qué pasó? Que se terminaron dando cuenta que a medida que aumentaban los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente iba a tener mayor mortalidad. Si el paciente tenía un dato de respuesta inflamatoria sistémica, tenía el 15%, si tenía 2 datos de respuesta inflamatoria sistémica, tenía el 20%, 25%, 3 y 4 tenía 30%. Pero también evidenció que si el paciente tenía 1, podía estar en shock séptico, es decir, no cumple los criterios de sepsis. Teniendo un solo criterio de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente teóricamente no está séptico. Se dan cuenta que 1 de cada 8 pacientes puede tener choque séptico con solamente un criterio de sepsis. Y acá ellos miraron el OX de la muerte, donde por encima de 1 siempre va a ser un factor de riesgo para la determinación de la muerte, y tuvieron en consideración esto, lineales a favor de un número de respuesta inflamatoria sistémica. 2, 3 y 4 va aumentando de una forma lineal. A partir del 2001, Emmanuel Rivers conmocionó el mundo con impacto sobre la mortalidad en los pacientes con sepsis. Y él decía, bueno, yo tengo unas metas de reanimación en urgencia, ¿cierto?, las cuales tienen impacto sobre la mortalidad y que debemos cumplir al 100%. Pero esto fue un hallazgo realmente incidental. Él trataba de implementar la saturación venosa central de oxígeno como un hallazgo importante para la reanimación, y terminó dándose cuenta que lo que tenía impacto en mortalidad era la terapia temprana en las primeras 6 horas con la reanimación, con lo siguiente: una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, la diuresis mayor de 0.5 y una saturación venosa central mayor de 70 o una mixta en su efecto menor de 75 en el caso que tienen catéter de arteria pulmonar. Entonces, aquí es donde nosotros iniciamos el análisis crítico de la literatura, y a partir del 2012 aproximadamente comenzamos a revisar artículos que ya cuestionaban de una forma individual lo que eran las metas de reanimación del Dr. Rivers. Y él inicialmente decía que los pacientes deben de tener en la urgencia un catéter venoso central, ¿cierto? Y debe tener una PVC entre 8 y 12, que si tiene menos de 8, reanimar con cristaloides o coloides, bien conociendo que no hay ninguna diferencia entre reanimar con cristaloides o coloides, solamente la velocidad de infusión, que nos demoramos un poco menos con coloides. Pero él decía, bueno, tengo que estar entre 8 y 12 necesariamente. Resulta que en el 2008 el señor Paul Marik determinó por una revisión sistemática una prueba de puntuación, entre otras cosas, donde inicialmente ustedes pueden determinar que un paciente con un déficit de 1000 o un exceso de 1000 tiene una puntuación similar, y así igual en cada una de las cantidades. Entonces hasta ahí no nos llamaba la atención mucho, y se hizo también una curva de ROC. La curva de ROC nos dice que todo lo que nos sirve está por el área bajo la curva, ¿cierto? Donde este es un área excelente, todo lo que cubre, donde este es un área muy buena porque cubre todo esto, pero
La curva de ROC de la PVC desafortunadamente no era ninguna de esas dos, era esta. Y era una curva de ROC de 0.56. ¿Qué tanto nos puede servir 0.56? Solo era la mitad lo que nos servía del área bajo la curva. Entonces se hizo en este mismo revisión sistemática un análisis de cada una de las cosas y se tomaron en consideración qué tanta correlación tenía con la volemia la medición de la PVC. 16%. ¿Nos sirve? No nos sirve, o muy poco. Con un intervalo de confianza entre 0.03 y 0.28, que es significantemente estadístico. También una correlación con el índice sistólico, es decir, qué tanto eyecta en un latido, y la determinación es 18%, correlación que tampoco nos sirve. Vienen los cambios de la PVC y el índice sistólico, correlación 11%, muy mala. Y esta correlación, que es la que nos importa y que fue con la que se hizo el artículo básicamente, que era respuesta a volumen, y era del 56%, y todos tenían un intervalo de confianza que no superaba el 1, es decir, que tenía una significancia estadística. Por conclusión de este artículo, entonces nos decían, es exactamente igual que tirar una moneda al aire. Entonces, ¿le colocamos PVC al paciente o tiramos una moneda al aire? Da exactamente lo mismo, nos estamos jugando la suerte. ¿Será que le dejamos la reanimación de nuestros pacientes a la suerte o a la moneda? Por segundo dato, teníamos la saturación venosa central de oxígeno. Él decía, bueno, tenemos obligatoriamente que tener una saturación venosa central de oxígeno por encima de 70, pero si el paciente tiene un hematocrito menor de 30, yo lo transfundo. Si el paciente tiene un hematocrito menor de 30 y obvio una saturación venosa menor de 70, yo le inicio inotrópicos. Como me gusta la forma de pensar del doctor Rivers, porque era bastante fisiológica. Si ustedes se dan cuenta, el contenido arterial de oxígeno tiene algunas variables que son modificables: la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno y la presión de oxígeno. Él decía, yo puedo manipular la hemoglobina y mejoro el contenido arterial de oxígeno. Y si nos vamos un poquito más allá, él dice que la entrega de oxígeno, ¿cierto?, está directamente influenciada por el contenido arterial de oxígeno. Entonces, él decía, bueno, aparte del contenido arterial de oxígeno, yo le puedo colocar dobutamina y mejoro el gasto cardíaco, y listo, mejoro la entrega de oxígeno al paciente y se acabó el problema. Resulta que, para desafortunio del doctor Rivers, los pacientes que uno los transfunde son glóbulos rojos, ¿cierto?, congelados en algunos de los casos, y que durante las primeras 24 horas va a tener emisión de la 2,3 difosfoglicerato. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Que la afinidad por el oxígeno, que normalmente es muy inteligente en el cuerpo humano, porque a medida que hay aumento de la PO2 o de la presión de oxígeno, ellos tienen mayor afinidad por el glóbulo rojo, como por ejemplo en el pulmón. Ahí el glóbulo rojo atrapa muy bien el oxígeno, pero cuando va a la periferia y necesita perfundir, libera el oxígeno para los órganos. ¿Qué pasa? Que cuando hay metabolismos intermedios inhibidos, como la 2,3 difosfoglicerato, hay mucha afinidad, ¿cierto?, glóbulo rojo con oxígeno, y no lo suelta. Por lo que reanimar un paciente en las primeras 24 horas pensando en mejorar el transporte de oxígeno con glóbulos rojos no es válido, ¿cierto? Entonces termina siendo un peligro, termina siendo utilizar recursos inadecuados y someter a un paciente a un trasplante, por llamarlo de alguna forma, sin necesidad, en busca de algo que no vamos a conseguir, que es transfundir, o mejor dicho, llevar buena cantidad de oxígeno a los tejidos. Pero aquí comenzó ya la discusión a nivel mundial. Lo que nosotros desde el 2012 veníamos estudiando, haciendo el análisis crítico de las campañas de supervivencia, se venía cuestionando también con el grupo CRISMA. El primer artículo fue el Process en mayo 1 del 2014, como decía, donde se hizo en 31 hospitales de los Estados Unidos.
Ahí tomaron todos los pacientes que tenían shock séptico o, como decía anteriormente, un lactato mayor de 4. Los dividieron en 3 grupos. El primer grupo era un grupo exactamente igual al de Rivers. Otro grupo que era protocolizado por el grupo de trabajo, donde no entraba ni la saturación venosa, ni el catéter venoso central, obviamente, ni las reanimaciones, ni las transfusiones como terapia inicial. Un grupo de pacientes sí terminaron en eso, pero como terapia inicial no fue necesario. Y el otro, un grupo de cuidados usuales realmente. De estos 1.341 pacientes que tomamos en consideración para el estudio, nos dimos cuenta que la mortalidad era mayor de un 21% en los pacientes con el grupo similar a Rivers, mientras que los otros dos grupos tenían 18.2 para los del protocolo del grupo de trabajo y 18.9 para los pacientes que tenían cuidados usuales. Pero daba exactamente lo mismo porque la P era no significativa, P mayor de 0.05, que no le daba en este caso validez. Es decir, no hay diferencia en la mortalidad del paciente que tiene Rivers, del paciente que tiene cuidados usuales o del paciente que fue sometido al protocolo este. Y después hicieron una mortalidad acumulada a 1 año y de 90 días. Y tampoco hubo ninguna diferencia estadística, como lo pueden ver. Podemos concluir en el proceso que ya estaba en tela de juicio el uso de los criterios de Rivers como una condición sine qua non para el manejo de los pacientes en sepsis en la urgencia. Pero esto no quedó aquí. Araiz, el 4 de octubre del 2014, ese mismo año, saca nuevamente un estudio, ¿cierto? Ahí fue 51 hospitales en Australia, ¿cierto? Lo mismo, choque séptico o lactato mayor de 4. ¿Qué pasó? No hubo ninguna diferencia o ningún impacto en la mortalidad sobre ninguno de los dos grupos. Este grupo fueron 2, ¿cierto? Pero con mortalidad 90 días. Pero tampoco impactó. Se hizo un análisis de su grupo para ver si había de pronto alguna diferencia o impacto sobre algunas situaciones y realmente tampoco. Entonces, ya eran 2 trabajos bien fuertes, con buen diseño, que demostraban que los criterios de Rivers no tenían ese impacto en la mortalidad del cual se había hablado anteriormente. Y hace unos cuantos meses, hace unas cuantas semanas podríamos decir, apareció el estudio tan esperado PROMISE, ¿cierto? Se hizo exactamente lo mismo, pero fueron 56 hospitales en el Reino Unido. ¿En qué terminó esto? Choque séptico, pacientes con un lactato mayor de 4, ninguna diferencia, ningún impacto en la mortalidad, con una P no significativa. Hasta ahí nos está quedando claro que los 3 grandes estudios que existen, que son el ARISE, el PROCESS y el PROMISE, no tienen impacto en la mortalidad comparando unas terapias dirigidas con los protocolos de Rivers. Si nosotros nos tomamos el atrevimiento o la osadía de hacer una especie de mini revisión sistemática comparando los estudios, nos vamos a dar cuenta que el único que tiene impacto en mortalidad con significancia estadística es el Rivers en el 2001. Obviamente fue un solo hospital en una urgencia, pero tiene impacto sobre mortalidad, no atraviesa el 1, ¿cierto? Mientras que los demás, todos atraviesan el 1 y no tienen impacto sobre la mortalidad. Si hacemos un análisis global, la P da de 0.59, lo que es no significativa. Entonces, realmente estamos todavía pensando que los criterios de Rivers sirven, pero la evidencia que hay hasta hace unas cuantas semanas ya es otra. Lo que sí tuvo evidencia realmente fue la administración de antibiótico-terapia. Todos los estudios tuvieron como prioridad el inicio del tratamiento antibiótico en las primeras horas. Y eso es lo que realmente es importante y lo que nosotros no tenemos en consideración para nuestros pacientes muchas veces. Las campañas de supervivencia, con lo que sí estamos de acuerdo, en este caso, es que la sepsis severa es un nivel de evidencia 1C y el choque séptico un nivel de evidencia 1B. Si bien creo que no vamos a tener nunca 1A para el choque séptico por la administración del tratamiento antibiótico, porque no vamos a comparar
un grupo que se le administra antibiótico con choque séptico versus un grupo que no se le puede administrar antibiótico con choque séptico. Entonces, esto es lo que realmente demostraron el ARISE, el PROMISE, y esa es la conclusión que se puede sacar con respecto a esos estudios, que lo importante es darle antibiótico temprano, pero ya esto lo conocía Alan Kumar desde el 2006. Alan Kumar nos decía, realmente es urgente darle al paciente antibiótico en las primeras 6 horas, porque el impacto en la mortalidad por cada hora que el paciente está hipoperfundido es de 7%. Es decir, cada hora que usted no le coloque el antibiótico al paciente, la mortalidad le va aumentando 7%, y eso sí que es grave. Luego, Kolev, Garnacho y otros estudios que hay muy similares dijeron, bueno, pero es que da exactamente lo mismo también equivocarse en el antibiótico o no colocar el antibiótico. Si nosotros le colocamos un antibiótico a un paciente y no logramos hacer cobertura adecuada, ¿cierto? Ese paciente va a estar con los mismos 7% de mortalidad horaria que los pacientes de Kumar que no se les colocó antibiótico. Entonces no tenemos derecho a equivocarnos, tenemos que ser agresivos, y si no tenemos foco, es muy probable que tengamos que hacer una terapia biconjugada para después descalonarnos en las siguientes 72 horas cuando hay los cultivos. Aquí hay una situación que ya el Current Opinion desde el 2000 nos venía diciendo. Nosotros tenemos que tener en consideración algo muy importante, que es tener un muy buen soporte hemodinámico, tener un muy buen soporte respiratorio, y a esto le podemos agregar un buen soporte nutricional. Una de las cosas que ha tenido impacto realmente en mortalidad en la gran mayoría de las patologías es el soporte nutricional temprano en la medida en que se pueda, ¿cierto? Tratar la causa, ya sea con antibiótico, y si hay cirujanos por ahí, el drenaje oportuno, ¿cierto? Es importantísimo. De nada sirve que nosotros tengamos un paciente con ampicilina, omeprazol, vancomicina, cualquier otro antibiótico, y el paciente con un foco abdominal que no se drene. La perfusión, la hipoperfusión es exactamente igual, con mortalidad del 7%, porque no se ha drenado el foco y se está perpetuando una hipoperfusión. En conclusión, esto rápido, en conclusión tenemos algunos datos. Respuesta inflamatoria sistémica. A la respuesta inflamatoria sistémica hay que ponerle la lupa. ¿Por qué hay que ponerle la lupa a la respuesta inflamatoria sistémica? Se nos pueden ir 1 de cada 8 pacientes con choque séptico, de los cuales ya sabemos que tiene una mortalidad entre el 35 y el 56%. Se nos pueden ir sin antibiótico porque puede estar enmascarado. Ya lo decía bien el artículo que salió, 1 de cada 8 debe estar con solo un dato de respuesta inflamatoria sistémica. Ponerle la lupa, hacer una buena labor investigativa y conocer sobre todo lo que son los datos de sepsis oculta, lo que son las hiperglicemias, algunos trastornos metabólicos que nos pueden ayudar en estos pacientes. ¿Qué va a pasar con la presión venosa central? Definitivamente un alto en el camino. Ya la evidencia está clara, tiene buenos metaanálisis, buenos diseños. No desgastemos a las enfermeras de nosotros, a nuestro equipo de trabajo, mandando a medir una PVC, mejor le damos una moneda y hacemos el tratamiento, ¿cierto? Hacemos reanimación llevado por la suerte. La transfusión. Yo no estoy diciendo que los pacientes sépticos no se deben transfundir. En ningún momento hemos charlado de eso. Lo que hemos dicho básicamente es que como objetivo de reanimación no es válido, no le va a servir al paciente transfundir para tener una mejor disponibilidad y entrega de oxígeno. No es cierto. Entonces termina siendo muy peligroso administrar sangre a nuestros pacientes en las urgencias como método de reanimación. Y por último, y para concluir, Rivers, fue un placer haberte conocido. Creo que las próximas campañas de supervivencia no van más, y seguir guiándonos por nuestro buen juicio clínico y con la gracia de Dios. Muchas gracias.